¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el día de hoy damos inicio a nuestra gran serie titulada Como Daniel vive una vida contra corriente. Vamos a ver si qué tanto ustedes saben del libro de Daniel. ¿De qué capítulo estuvimos hablando en este drama? ¿En qué capítulo de Daniel? Daniel 3, 17 y 18. Pues usted tiene un papel. Sí. Usted tiene la respuesta de examen. Ese papel que se le dio la entrada, una guía de estudio. Si no lo tienen, déjenme saber para que Jairo se lo haga llegar. Ese papel es una guía de estudio. Dáselo ahí, hermano. Que a lo largo del tema de esta noche, usted va a ir respondiendo estas preguntas. Este sermón está hecho de manera interactiva, es decir, que usted va a ir reflexionando y aplicando lo que usted escuche en este sermón. Así que presten mucha atención, si pueden poner la diapositiva, y presten mucha atención al tema de esta noche. Así que si de casualidad, mientras veamos el desarrollo del tema, usted no puede responder la pregunta en el momento, no se preocupe, se lo puede llevar a su casa y entonces lo puede llenar también en su casa y que le quede como una reflexión. Bien, así que le dimos un lapicero ahí para que usted lo pueda llenar y podamos aprender todos acerca de la historia magnífica de Daniel. Ahí donde estamos, vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de nosotros. Al abrir tu palabra pedimos sabiduría del cielo, que no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas que viven y permanecen en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El primer tema de esta serie tiene por título Una fe contra corriente. ¿Cómo se llama? Una fe contra corriente. Y es muy importante que usted entienda el concepto de contracorriente. Para entenderlo mejor, veamos esta historia. En el año 2015, 21 cristianos fueron secuestrados en Libia por ser extremistas. Eran hombres sencillos, hombres trabajadores, hombres migrantes, que solamente buscaban el pan de cada día. Sus captores le ofrecieron una salida. La salida era sencilla: nieguen a Cristo y van a vivir. Esa era la única condición que ellos les estaban poniendo, pero ninguno aceptó. En aquella playa, de rodillas ante sus verdugos, sus últimas palabras fueron: Señor Jesucristo. El mundo entero lo vio, perdieron la vida, pero testificaron de una fe más fuerte que la muerte. Amén. Esa misma tensión no es nueva. Hace más de 2500 años atrás, 3 jóvenes hebreos enfrentaron un escenario parecido. Frente a una estatua de oro, mientras todo un pueblo se arrodillaba, ellos permanecieron de pie. Y el mundo hoy en día todavía nos presiona para que nos arrodillemos ante ídolos modernos. Estos ídolos pueden ser poder, éxito, ideologías, aceptación social, pero aquí entendemos algo importante. Y es el primer punto de 4 puntos que estaremos estudiando en esta noche. Y es que una fe contracorriente será probada. ¿Será qué cosa? ¿Qué pasa cuando tu fe choca con las órdenes del mundo? ¿Será suficiente para mantenerte firme cuando todos se doblan? La historia nos muestra, Daniel capítulo 3, verso 1 en adelante, dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir o construir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Y todo aquel que no se inclina ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas, a un horno de fuego. Y quiero resaltar 3 puntos principales de esta primera parte del texto. Dice que el rey mandó a construir esta estatua en la llanura de Dura. Esta llanura es muy interesante porque es donde se construyó la torre de Babel hace siglos atrás. Es el mismo lugar que menciona la Biblia y por eso Daniel hace énfasis en mencionar ese detalle, porque ambos escenarios en un mismo lugar
representaban una oposición al Dios del cielo. Los de la torre de Babel querían construir una torre para llegar hasta el cielo y también para que ellos pudieran sobrevivir si el mundo le cayera otro diluvio. Ellos se opusieron a Dios. Y ahora el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua en este mismo lugar, en la llanura de Dura. Era tan grande, dice la Biblia, que es como un edificio hoy en día de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Entonces, ¿por qué hizo esto el rey? Una estatua tan grande, tan imponente, y mandar este decreto a que todo aquel que no adore esta estatua muera y sea echado en el horno de fuego. Hay 2 razones. Lo primero es que en el capítulo 2 de Daniel, recuerden que Dios le revela el futuro a Nabucodonosor. Y entonces, él dice, le muestra una secuencia de reinos que van a pasar luego de él. Le dice que él iba a ser el reino de oro de este estatua, rey de Babilonia. Pero que luego de él venía un reino de plata, y luego un reino de bronce, y luego un reino de hierro. Entonces, el hecho de que Nabucodonosor mande a hacer esta estatua completamente de oro, nos está diciendo, yo soy el único que voy a reinar aquí. Yo soy el grande. Nadie va a quitar mi reino va a durar para siempre. Y el segundo argumento, que es bastante interesante, cuando usted busca en los archivos históricos, usted se va a dar cuenta de la política de Babilonia, de por qué ellos, cuando un rey tomaba esta posición, y muchas de las ocasiones los reyes tomaban una posición de esa índole cuando había una revuelta política, cuando había un intento de golpe de Estado. Y justamente en la historia, en el año 594 se registra que hubo un intento de golpe de Estado al reino, hubo una revuelta política, y en ese contexto probablemente Nabucodonosor quería saber de quiénes estaban de parte de él. Por eso entonces él manda a llamar no solamente a todo el mundo, sino él manda a llamar a los sátrapas y a los representantes de la provincia de alrededor. Y por eso también en el libro de Jeremías, capítulo 51, nos menciona que Sedequías va a Babilonia en un tiempo similar a este. Lo más probable porque el rey mandó convocar a todos los gobernantes alrededor. Por eso entonces el decreto real es muy claro. Es una prueba de lealtad incondicional al rey. El rey quiere saber quiénes están de parte de él y quiénes adoran a sus dioses. Y cualquiera que no se postre y adore la imagen de oro sería inmediatamente arrojado a un horno de fuego encendido. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estatuas modernas se nos imponen hoy? Quizás el éxito, quizás el dinero, la fama, ser aceptado dentro de un grupo. ¿Qué estatuas modernas se nos imponen hoy? ¿Qué harías si tu fidelidad a Dios te costara la exclusión o el rechazo? ¿Tu fe es solamente de palabra o está lista para la prueba? La fe probada no solamente se queda en lo privado. Cuando eliges mantenerte fiel a Dios en medio de la presión, tu decisión tarde o temprano saldrá a luz. La gente lo va a notar. Eso fue exactamente lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras todos se inclinaban, ellos permanecieron de pie. Y en ese momento dejaron de ser parte de la multitud y se volvieron visibles. Y cuando la fe nuestra se vuelve visible, surgen las confrontaciones. Por eso los caldeos los acusaron delante del rey. No porque habían hecho algo malo, no porque habían hecho daño a alguien, sino precisamente porque su fidelidad los distinguía. Y sabes algo, lo mismo ocurre hoy en día. Cuando tú decides no participar en ciertas prácticas en el trabajo, cuando tú decides no adoptar los valores que la sociedad quizás quiere imponerte, cuando tú decides mantenerte puro, mantenerte íntegro, mantenerte diferente y no buscar ser aplaudido por otros, muchas veces vas a ser señalado. Y la fe contracorriente no solamente será aprobada, sino que también, es el siguiente punto, creará confrontaciones. ¿Qué ocurre entonces cuando tu fe deja de ser invisible y se convierte en un testimonio público? ¿Qué pasa cuando tu fidelidad ya no es solamente una decisión privada, algo que haces en tu casa, sino algo que otros lo notan y no soportan? La historia nos dice, más adelante en el verso 12, pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no siguen sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron delante del rey, Nabucodonosor le preguntó:
Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas y de todos los instrumentos, deben inclinarse ante la estatua que se ha mandado hacer y deben adorarla. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarnos de mis manos? Y fíjense algo muy importante. El hecho de que el rey Nabucodonosor les explique las reglas de nuevo es como que les dio una segunda oportunidad. Y eso es algo que va fuera de lo común. Si un rey le dice que alguien no quiere seguir las reglas, él no pide explicaciones. Él simplemente tíralo al horno de fuego. El hecho de que Nabucodonosor corre una milla extra por este grupo de personas nos dice lo valioso que eran ellos para el rey, de estos jóvenes valientes de Babilonia. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Daniel, de esa decisión que tomaron de mantenerse fiel y de no contaminarse con la comida. Ya él conocía quién era ese grupo de jóvenes. Por eso le da una segunda oportunidad. Le dice, ¿es cierto eso que están diciendo? Ustedes tres no quieren, y le explica la regla de nuevo, le explica todas las trompetas, flautas, cuando suene esto, ¿es cierto? Ustedes saben esta regla. Y entonces miren lo que ellos dicen. En este momento, ellos no se echaron para atrás. Y la pregunta que nos hacemos es, quizás has vivido confrontaciones por mantenerte firme en tus convicciones cristianas. ¿Qué haces cuando tus decisiones de fe te cuestan burlas, discriminación o rechazo? ¿Callas simplemente para evitar problemas? ¿O permites que tu fidelidad hable aunque incomode? ¿Qué Nabucodonosor moderno se ha levantado en tu vida para cuestionar tu fe? Quizás un jefe, un grupo de amigos, una corriente cultural, quizás tu familia. Y me llama la atención de esta historia que una fe contracorriente siempre va a confiar en la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos jóvenes le responden a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante usted. No hace falta. Si se nos arroja al horno de fuego, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Oiga esto. ¿Usted sabe a quién es que le está hablando aquí? Al rey, al que tiene poder sobre su vida. Le dice, no hace falta que hablemos de esto. Nuestro Dios puede librarnos. Pero el texto del 18 dice algo interesante. Pero incluso si no lo hace, oiga esto. Queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha levantado. Y esta respuesta de los jóvenes es impactante, porque la pregunta que inicialmente vemos cuando dice, pero incluso si no lo hace, ¿será que ellos tenían falta de fe? ¿Será que ellos creían que Dios quizás no podía librarnos? No, porque en el verso anterior dice, el Dios que servimos puede librarnos del horno. O sea, ellos sabían que Dios podía librarnos. Pero esa palabra que ellos utilizan ahí, incluso si no lo hace, era una confianza en la soberanía de Dios. Que no importa lo que pase, si Dios me saca de esta o no me saca de esta, aún así yo me mantendré fiel. Y esto, hago un paréntesis histórico aquí. Porque muchas veces Dios nos va a librar del horno, pero muchas veces no. Dios nos va a dejar pasar por el horno de fuego. Por eso va a traer una recompensa. Me llega a la mente la historia de Juan Hus, en el siglo XV, un predicador en Bohemia, la actual República Checa. Comenzó a enseñar que la Biblia debía estar por encima de la autoridad de los hombres y que la salvación era solamente por Cristo Jesús. Algo que iba en contra de la creencia de ese tiempo. Eso incomodó a la iglesia oficial de su tiempo. Él fue arrestado, él fue juzgado y condenado como un hereje. Y el 6 de julio de 1415 fue llevado a la hoguera, a un mini horno de fuego. Atado al poste, mientras las llamas se encendían, Hus oró en voz alta. Cuenta la historia: Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí. Murió quemado. No fue librado del fuego, pero su confianza permaneció inquebrantable en el plan de Dios. Hus, quizás podemos decir, no vio la victoria terrenal, porque el horno lo consumió, pero su fe trascendió, porque su confianza no estaba en el resultado, en lo que pasara en el momento. Su confianza estaba en la soberanía de Dios. Y eso mismo es lo que los tres jóvenes en Babilonia hicieron. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero aún si no
lo hiciera, ellos estaban dispuestos a confiar en Dios, aunque el horno se cerrara sobre ellos. Aunque tenían que morir en ese momento, ellos estaban dispuestos a ser quemados vivos. Y la fe, es importante que entendamos que la fe no es un seguro de vida contra el dolor. No es un contrato de pedir y recibir. La fe es confianza total en que Dios sabe lo que hace, incluso si sus planes incluyen que nosotros atravesemos el fuego. Porque la fe verdadera no es un contrato de que yo pido y Dios me da. La fe bíblica es confianza en el carácter y en el plan de Dios para nosotros. Aun cuando ese plan no coincide con lo que yo esperaba, aun cuando ese plan se aleja del plan que yo tenía, tener fe no simplemente significa que seré librado del horno. Significa que aun si entro en él, sigo confiando en que Dios es bueno, Dios es sabio y Él es soberano. He reducido mi fe a una lista de pedidos y resultados. Así ha sido mi relación con Dios. ¿Qué pasaría si Dios dijera no a algo que pido con todas mis fuerzas? ¿Seguiría confiando en Él? Confío más en los resultados que en la misma persona de Dios. La fe contracorriente no se define por lo que se recibe, sino por a quién se obedece. Se obedece al Dios de los cielos. No dice, Señor, si me libras te sigo. No. Señor, aunque no me libres, sigo confiando en ti. Esa es una fe contracorriente. Y aquí viene la maravilla de esta historia. Ellos confiaron en Dios aun si no los libraron. Y Dios decidió manifestarse en medio del horno. Porque la fe contracorriente no solo confía en la soberanía de Dios, sino que también contará con el apoyo de Dios en medio de las pruebas más intensas. Y es el último punto de esta noche. La historia dice en el verso 22, tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Y aquí vemos, en ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad. Pues miren, exclamó, aquí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ninguno de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, desafiaron la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí en esta historia, Nabucodonosor describe a la 4ª persona como un hijo de los dioses. Y esto es interesante porque hasta este momento Jesús no se había manifestado. Entonces, como lo vemos hoy, como se manifestó en el Nuevo Testamento. Pero aquí puede verse como una teofanía, como una manifestación del Hijo de Dios antes de la encarnación, o como un ángel del Señor. Y el hecho de que Nabucodonosor es aquel que alaba a Dios, él glorifica al Dios de ellos, aunque ellos le desobedecieron, porque sabía que su fe iba por encima de un decreto humano. El horno estaba tan caliente que mató a todos los soldados que fueron arrojados con él. Y los hombres salieron sin ningún daño. Y cuenta la historia, los 33 mineros de Chile, en el 2010, cuando quedaron atrapados bajo tierra por 69 días, estuvieron allí estos hombres. Uno de ellos, cuando fue rescatado finalmente, dijo, éramos 33 hombres, pero en realidad éramos 34. Dios estuvo con nosotros todo el tiempo en la vida, dijeron ellos en esa historia. Dios estaba con ellos en la oscuridad de la mina, como estuvo también con los jóvenes en el horno de fuego. ¿Ha pasado por hornos en tu vida? Quizás una enfermedad que alcanzó a ti o a tus familiares. Quizás una crisis que hubo en tu familia, una separación. Quizás un momento de soledad.
quizás un rechazo. ¿Has sentido que quizás Dios estaba allí contigo? ¿Crees que Dios se revela de manera especial en medio de la prueba más que en la comodidad? ¿Qué testimonio das a los demás cuando atraviesas el fuego? ¿Ellos ven a Cristo caminando contigo? ¿Ellos ven esa cuarta persona? Recuerda que una fe contracorriente no evita el horno, pero no entra sola en él. La prueba más grande en este momento se convirtió en una plataforma para la gloria de Dios. Lo que en una sentencia de muerte terminó siendo un escenario para mostrar que la fidelidad nunca camina sola. Dios siempre acompaña a los suyos. Y en esta noche, hermanos, la historia del horno de fuego nos enseña que una fe contracorriente no es cómoda, pero sí es gloriosa. Una fe contracorriente será probada. Cuando todo el mundo se arrodilla, Dios nos llama a permanecer de pie. Cuando una fe contracorriente creará siempre confrontaciones. Tu fidelidad no parecerá desapercibida. Tarde o temprano, otros te señalarán por ser diferente. Número 3, una fe contracorriente confía en la soberanía de Dios. Aunque Él no siempre obre como esperamos, confiamos en que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Y por último, una fe contracorriente contará siempre con el apoyo de Dios. Porque aunque pases por el horno, nunca lo atraviesas solo. Él está contigo en medio del fuego. Y termino con esta ilustración. Hubo una ocasión, una historia de un piloto que estaba manejando un avión y atravesaba una tormenta terrible. Los rayos iluminaban el cielo, el viento sacudía el fuselaje y los pasajeros estaban llenos de miedo, llenos de terror por la turbulencia que estaba pasando. Algunos lloraban, otros gritaban, pero en medio de todo ese caos había un niño sentado tranquilo dibujando en su cuaderno. Y este niño, alguien le preguntó: oye, ¿no tienes miedo? Y el niño respondió con calma: no, porque el piloto es mi papá y yo sé que él me llevará a casa. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la fe contracorriente. La seguridad de que aunque la tormenta ruja y el fuego arda, nuestro Padre Celestial sigue al mando. Y tarde o temprano Él nos va a llevar a la Canaán celestial. Por eso la mayor necesidad del mundo, dice el libro de la Educación, página 54, es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. La pregunta en esta noche es: ¿seguirás confiando en Dios cuando venga la prueba? Dios te pregunta: ¿me serás fiel aunque eso te cueste confrontaciones? Dios te pregunta en esta noche: ¿me seguirás adorando aun si yo digo no a tu petición? ¿Creerás que estoy contigo en medio del fuego? El mundo necesita cristianos que permanezcan de pie cuando todos se arrodillan. Y Dios nos llama hoy a tener una fe contracorriente, probada, confrontada, confiada y acompañada. El horno no es el final de la historia. El fuego se convierte en el escenario de la gloria de Dios. La pregunta en esta noche que te hago es: ¿quieres hoy decirle al Señor: aunque venga la tormenta, aunque venga el fuego, yo confiaré en Dios porque solamente Él es mi piloto? Si tú eres esa persona, ponte de pie y yo quiero orar por ti. Si quieres confiar en Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio del fuego, quieres confiar en que Dios te va a llevar a un lugar seguro. Oramos. Amantísimo Padre, que moras y reinas en la altura de los cielos, a ti será gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias porque nos has recordado que una fe contracorriente va a ser probada. Una fe contracorriente traerá confrontaciones, pero a pesar de todo eso, sabemos que contamos con tu apoyo, Señor. Queremos pedirte que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, tú nos ayudes
a seguir el ejemplo de los amigos de Daniel. Que podamos mantenernos de pie, aunque todo el mundo a nuestro alrededor se postre. Que podamos ser fiel a Dios antes que a los hombres. Que tú nos ayudes, Señor. Que este tema no simplemente entre por un oído y salga por otro, sino que nos recuerdes este tema cuando más lo necesitemos. Nos ponemos en tus manos, sabiendo y confiando en que todas las cosas salen mejor a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.